Muy buenos días, doctor, compañeros. Somos el grupo que le va a hablar sobre las alteraciones en el metabolismo del potasio, más concretamente en lo que es la hipocalemia. Nuestro grupo es integrado por David Contreras, mi persona, Daniel Cedeño y Jonathan Alarcón. Así mismo será nuestro orden de exposición. Bien, para conocer lo patológico, primero debemos de conocer lo normal. Y con respecto a lo que es el potasio, debemos conocer para qué nos sirve este potasio dentro de nuestro cuerpo. Bien, el potasio va a ser el encargado de mantener una electronegatividad en lo que es las membranas de las células de todo nuestro cuerpo. Esto interviniendo en procesos como, por ejemplo, en los potenciales de acción y en tanto en procesos de los músculos como de las neuronas. Entonces, debemos saber que es el principal anión que está presente en lo que es el medio intracelular, mientras que el sodio era el que estaba más presente en lo que era el medio extracelular. Entonces ahí ya vamos teniendo una diferencia entre ellos dos. El potasio, si bien va a estar en un 98%, como ya le decía, dentro de esta célula, vamos a tener un 2% que va a estar en el medio extracelular. ¿Y a cuánto va a corresponder este 2%? Pues entre 4 y 4,5 miliequivalentes por litro. Vamos a tener un límite inferior y un límite superior, que bueno, ya se irá hablando más adelante. ¿Qué pasa si tenemos una elevada cantidad de potasio? Vamos a tener arritmias cardíacas, paradas cardíacas o incluso hasta una fibrilación. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de ingesta o una alteración al momento de eliminar este potasio. ¿Cómo va a estar regulado? Pues bien, tenemos tres puntos esenciales. Por su ingesta, qué tanto consumimos potasio, es qué tanto tendremos dentro de nuestro cuerpo, por su distribución tanto intra o extracelular y por último por su pérdida, por su excreción, que resaltaba el libro que iba a ser entre un 80% a nivel renal, es decir, el riñón va a ser el mayor indicado para esta eliminación de este potasio, un 15% por ver pérdidas gastrointestinales, es decir, las heces, y un 5% por el sudor. Bien. Debemos saber que van a haber dos mecanismos para regular lo que es el potasio dentro de nuestro cuerpo. Si bien, como mencionaba la diapositiva anterior, una ingesta diaria es de alrededor de 100 mil equivalentes por litro de potasio. Entonces, si solo tenemos 4 mil equivalentes en el eje celular, este consumo va a ser muy exagerado y vamos a tener ahí un mecanismo rápido. Que este mecanismo rápido lo que va a hacer es meter rápidamente ese potasio que ingerimos adentro de las células para que así no haya ese desequilibrio extracelular. ¿Cuáles van a ser los factores o las sustancias que van a proporcionar que este potasio entre del medio extracelular al intracelular, formando una hipocalemia o reduciendo, mejor que todo, ese potasio dentro de las células, fuera de las células? Va a ser en primer lugar la insulina. Y aquí hago un paréntesis indicando que sabio es el cuerpo, debido a que al momento de comer, la insulina va a ser ese sensor que le va a decir a nuestro organismo: hey, está consumiendo bastante alimentos, de ley va a haber una subida de lo que es potasio. ¿Y cómo lo hace? Segregando la insulina, que la insulina se segrega al momento que nosotros consumimos. Entonces, esta insulina va a activar esos mecanismos, esa bomba sodio-potasio, para meter lo que es el potasio dentro de las células. Y así poder mantener esos 4.000 equivalentes por litro en el medio extracelular. Además de ello, vamos a tener la aldosterona, que la aldosterona segregada por sí, las glándulas suprarrenales, que también van a activar esta bomba sodio-potasio, más que todo en lo que es la zona del túbulo colector. También vamos a tener lo que es el páncreas, bueno, segregando la insulina, pero ¿qué pasa? Que el páncreas también tiene esos receptores beta adrenérgicos que la activación por la adrenalina va a activar estos receptores beta adrenérgicos y va a hacer que también se segregue insulina, metiendo más el potasio, y además estos beta adrenérgicos o estas insulinas, digo, estas adrenalinas, también van a actuar en medio en la célula, haciendo que también entre ese potasio extracelular al intracelular. Por otro lado, tenemos lo que es la, el aumento de lo que es el potasio en el medio extracelular. ¿Qué va a hacer que suba el potasio en el medio extracelular formando una hipercalemia? Lo que es la acidosis. Recordemos, hace unas exposiciones hablábamos sobre la acidosis y la alcalosis. Aquí debemos recordar o tener en énfasis que mientras más hidrogeniones haya más potasio va a haber en el medio extracelular. Es decir, que los hidrogeniones
son proporcional al potasio. Entonces, por ejemplo, si tenemos una acidosis en donde va a haber un aumento de los hidrogeniones, también vamos a tener una hipercalemia porque va a haber aumento del potasio. Asimismo, si hay un descenso de los hidrogeniones, es decir, una alcalosis, vamos a tener una hipocalemia porque va a haber un descenso del potasio extracelular. Además de ello, un aumento de la molaridad también va a hacer que suba el potasio. ¿Por qué? Porque al haber el aumento, o sea, mayor solutos en medio extracelular, lo que va a hacer la célula es sacar el agua que tenga dentro de ella para nivelar esa molaridad extracelular. Pero ese potasio va a ser arrastrado con esa agua que está saliendo del medio intracelular al extracelular. Entonces tenemos por consiguiente esa hipercalemia. Recordemos que al hacer el ejercicio también va a haber ruptura de las membranas, también va a haber daño celular. Entonces, el ejercicio exagerado va a hacer que tengamos también una hipercalemia porque al haber esa destrucción de la célula va a salir el potasio en medio extracelular. Bien, ya les hablé del mecanismo rápido para regular el potasio. Ahora vamos a hablar con el segundo mecanismo, que es el mecanismo lento. Aquí tenemos a la nefrona, ¿no? Vamos a tener también aquí tres puntos importantes para poder determinar finalmente cuánto va a ser la excreción de potasio final. Bien, primero debemos mencionar que entre mayor sea el filtrado glomerular, mayor va a ser la eliminación de potasio. Entonces, teniendo la media que ya conocemos de un filtrado glomerular de 180 litros al día y diciendo que tenemos de 4,2 mil equivalentes de potasio en un líquido extracelular, podemos llegar a la conclusión de que vamos a filtrar al día 756 mil equivalentes de potasio. Aquí, en el túbulo proximal va a haber una reabsorción de ese potasio, ¿no? Alrededor de un 65%. Entonces ya tenemos los dos principales puntos, ¿no? Mientras mayor sea el filtrado glomerular, mayor va a terminar siendo la excreción de potasio. Pero también aquí va a haber la reabsorción de lo que es este potasio en un 65%. Entonces ya va disminuyendo ese resultado final. Y en las últimas partes del túbulo colector vamos a tener de nuevo una secreción y una reabsorción. Entonces este va a ser el paso final para lo que va a determinar esa excreción. Una secreción, ¿por qué? Es decir, que nuevamente sea secretada ese potasio a la luz tubular, será gracias a las células principales. Esto va a ser un mecanismo fisiológico, un mecanismo normal, que ya indicaré un poco más adelante. Y por otro lado tenemos a la reabsorción por las células intercaladas, que ya se los explicaré también. Pero tenemos al final que, bueno, el libro nos decía que era el 80% lo que va a secretar. Entonces, si consumimos 100 mil equivalentes al día, el 80% van a ser 80 mil equivalentes por día expulsados en un riñón sano. Aquí tenemos las células principales, lo que ya les mencionaba, que va a ser un mecanismo fisiológico. Recordamos la posición de nuestro compañero Johan, que teníamos aquí nosotros de diferentes canales, por ejemplo, el canal intraepitelial de lo que era el sodio, que tenemos es el NAC. A lo que llegue sodio a la porción final de la nefrona, es decir, al túbulo colector, vamos a tener ese sodio ahí, y este canal lo que va a hacer es meter ese sodio dentro de las células principales para poder intercambiarla con un potasio. Entonces, este potasio, ¿cómo va a llegar adentro de las células principales? Bueno, lo sacan de la luz del medio intravascular mediante la bomba sodio-potasio. ¿Quién es esta bomba? Esta bomba es la indicada, o sea, va a ser su función esto, ¿no? Meter sodio, sacar potasio. Digo, al revés. Sacar, bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo en qué parte vamos a estar. Pero bueno, ese es. Meter sodio, sacar potasio. Bien. Metemos este sodio a la célula principal y va a salir por estos canales de BK y RONK. Ese es el mecanismo fisiológico. Pero también vamos a tener ese mecanismos eh, que va a ser activados en momentos patológicos, que son gracias a las células intercaladas, tanto tipo A como tipo B. Las tipo A, recordando, de la memotecnia A, combatían la acidosis, es decir, un aumento de los hidrogeniones, que va a buscar eliminar esos hidrogeniones. Y las células intercaladas tipo B, que combaten la base, es decir, la alcalosis, que va a ser recuperar o reabsorber lo que es esos hidrogeniones. Entonces, aquí tenemos
venía un potasio por la luz del túbulo colector, y ¿qué va a hacer esa bomba? Va a querer reabsorber ese potasio en un estado de hipocalemia para poder regular esa hipocalemia precisamente. Entonces la reabsorberá y la intercambiará con lo que es un hidrogenio, teniendo así el resultado de que vamos a poder tener ese potasio dentro de la luz intravascular, eliminando ese hidrogenio. Por otro lado, las células intercaladas tipo B van a hacer todo lo contrario. Estando nosotros en un estado de hipercalemia, va a buscar eliminar ese potasio, sacarlo de la luz intravascular, metiéndola hacia las células intercaladas y intercambiándola con lo que es el hidrógeno, así combatiendo lo que es la base, es decir, la alcalosis. Bien, por último tenemos los efectos beneficiosos de una rica dieta de potasio y bajo sodio. Hoy en día, en nuestros países industrializados, como no metiéndonos muy lejos, nuestro propio país, Ecuador, tenemos una dieta que va a ser muy, muy alta en sodio y muy baja en lo que es potasio. ¿Por qué? Por todos los enlatados, por todos los alimentos prefabricados, etcétera. Pero comparándonos con la alimentación de las tribus, va a ser una diferencia abismal, teniendo que el sodio en esas tribus va a ser entre 10 a 20 milimoles por día y de potasio a 200. En cambio, en esos pacientes realizados, sodio a 140, 180 y un potasio de 30, 70. Entonces tenemos ese desbalance bastante. ¿Y qué va a pasar? Que en estas tribus la incidencia de lo que es la hipertensión va a ser bajísima, casi no la hay. A diferencia de nosotros, que la hipertensión es el pan de cada día. Entonces, si redujéramos esa dieta, elimináramos ese sodio, consumiéramos más potasio, eliminaríamos más líquidos y por consiguiente tendríamos esa defensa a lo que es la hipertensión. Listo, eso es todo por mi parte. Bueno, continuando con lo que es la exposición, ya vamos a tener lo que es como tal ya la hipocalemia. Entonces, la hipocalemia, si lo descomponemos, pues tenemos que nos va a dar que hipo significa bajo, calium, potasio y hemia, sangre. Por ende, pues tener unos niveles bajos de potasio en sangre. Ahora, se podrá escuchar o se podrá leer en diversas literaturas que se la dice hipocalemia o hipopotasemia. También lo contrario, cuando es elevada, hipercalemia o hiperpotasemia. Pero son sinónimos. No varían el significado entre hipocalemia y hipopotasemia. Ahora, como ya mencionaba nuestros compañeros, los niveles normales de potasio se encuentran entre 3,5 a 5,5, con lo cual una hipocalemia viene cuando estos niveles de potasio se encuentran menor a 3,5, es decir, menos que esto. Hasta 3,5 sería un valor normal, está en el límite, pero normal. Ya 3,4, 3,3, 3,2 para abajo, pues ya es sí se considera una hipocalemia. Ahora, para este estudio de esta hipocalemia, pues vamos a dividirlo en tres diversos o en tres grupos. Tenemos la ingesta disminuida de potasio por la pérdida de potasio, que puede ser urinaria o gastrointestinal. Se menciona en el libro como renal o extrarrenal debido a que en las extrarrenales agrupa tanto las gastrointestinales como las que son las cutáneas. Y por último, por una mayor entrada de este potasio en las células. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cada tipo de causas que producen la hipocalemia. Tenemos por una ingesta disminuida de potasio. Se menciona que la ingesta normal varía entre 40 a 120 mil equivalentes al día. Y como ya lo mencionaba nuestro compañero, la mayoría de este potasio es excretada renalmente, por no decir su totalidad, ya que el 80% es el riñón el encargado de excretarlo. Entonces, por esta razón, el riñón se podría decir que funciona como un tipo de llave. Es decir, él puede abrir o cerrar para eliminar más o menos potasio, dependiendo de la cantidad que se ingesta. Por esta razón es que muchas veces, o bueno, hemos dicho, pocas veces, esta ingesta disminuida de potasio puede llegar a generar hipocalemia. Y cuando genera hipocalemia es porque se asocia con una desnutrición o una anorexia. En lo que es la mayor entrada de a las células, pues tenemos principalmente que los dos espacios o los dos medios, intracelular y extracelular, siendo el potasio más abundante en el intracelular, pues
van a tener esta variación entre estos dos medios por medio de diferentes bombas, intercambiadores o por solo los canales que van a permitir su salida. Ya, es por eso que tenemos aquí la bomba más principal, por así decirlo, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, el intercambiador de hidrogeniones potasio y diversos canales de salida de potasio, que solo permiten su salida hacia el medio extracelular. Entonces, cuando estas bombas o este intercambiador se encuentren activados a sobremanera o estén funcionando de una manera mucho mayor, pues van a dar como resultado que mayor cantidad de potasio ingrese al medio intracelular. ¿Ya? Y por ende, en el medio extracelular va a haber una hipocalemia. Va a haber esta disminución de este potasio, pero más que nada por la entrada de este al medio intracelular. En cambio, si los canales que permiten su salida de potasio se inhiben o se inactivan por factores que ya veremos a continuación, también van a ocasionar lo mismo, que este potasio no pueda salir, se retenga en este medio intracelular y también nos va a dar como resultado una hipocalemia. Dentro de las causas, pues ya algunas ya las iban mencionando, lo que es la insulina, ¿sí o no? Esto hace que esta máquina o esta bomba funcione sobremanera y por ende, pues, este potasio ingrese a mayor cantidad al espacio intracelular. También los beta-adrenérgicos, como pueden ser las catecolaminas endógenas o los agonistas adrenérgicos, como los que usan las personas con enfermedades como el asma o insuficiencia cardíaca. Además de eso, también hay medicamentos que se venden a venta libre, como los que se usan para la gripe, comúnmente tienen lo que es la pseudoefedrina, que eso también hace que esta bomba pues trabaje a mayor producción y también de una hipocalemia. En lo que es la hipotermia y la intoxicación por cloroquina, pues no existe mucha evidencia sobre esto, pero lo poco que se sabe es que en los casos de hipotermia, esta bomba como que disminuye su funcionamiento, pero cuando recuperamos la temperatura corporal, como que se ve alterada y trabaja, pero de una manera mucho mayor de lo que debería. Por ende, pues produce la hipocalemia. En lo que es el intercambiador de hidrogeniones y potasio, vamos a tener que esta, pues en los casos de una alcalemia, ya, es decir, una alcalosis en la sangre, para el cuerpo regular esto, va a liberar hidrogeniones del espacio intracelular al extracelular para tratar de mantener o equilibrar este pH, mientras que el potasio puede tener que ingresar al medio intracelular, lo que nos va a dar como resultado también la hipocalemia. Y en estos canales que se encargan de expulsar potasio del medio intracelular, pues se pueden ver inhibidos o inactivados por intoxicaciones, ya puede ser por bario o por cesio. Ahora, otra parte que no sé como tal no se agrupa dentro de estas, pero que también tiene que ver, es el aumento de la producción de células sanguíneas. En este caso, en patologías como las leucemias o los linfomas, en especial el de Burkitt, donde hay una excesiva generación de células que no son buenas, no son malignas, y hacen que estas células que se van creando, pues, ingresen a estas mayor cantidad de potasio. O en los casos de personas con anemia perniciosa o megaloblástica, donde se les da vitamina B12 para este, solucionar este problema, pues también sucede lo mismo, que este potasio pues ingresa a estas nuevas células. Ah. Dentro de las siguientes causas, pues vamos a tener por pérdidas de potasio. Como ya les mencionaba, pueden ser gastrointestinales o extrarrenales, ¿ya? Y renales o urinarias. Dentro de estas gastrointestinales, pues también mencionaba, estaban las extrarrenales o tenemos las cutáneas, que en este caso solo se pierde un 5% del potasio por lo que es el medio del sudor, un sudor excesivo en ambientes muy calientes, muy húmedos, o también por quemaduras extensas, que pueden llegar a suscitar esta pérdida de potasio. En lo que son las gastrointestinales, pues son como que un poco más importantes, por así decirlo, porque en estas se puede llegar a perder hasta el 15%. Aún así, tampoco es la misma cantidad de lo que era el riñón, pero también es un poquito más, más relevante. Ahora tenemos por vómitos y por diarreas. Por vómitos, este vómito pues, va a ocasionar una alcalosis metabólica por este ácido clorhídrico y por esta alcalosis, pues, como ya hemos mencionado, va a ocasionar esta hipocalemia. Además de esto,
Al momento de vomitar, sucede que perdemos líquido, se pierde volumen del cuerpo para tratar de equilibrar esa pérdida de volumen o de compensarla, pues va a liberar aldosterona. Y como ya sabemos, la aldosterona funciona en lo que es el riñón, en el túbulo colector, en un transportador de sodio-potasio, activándolo. En este caso, como es una mayor liberación, pues va a funcionar mucho más, haciendo que se retenga el sodio, por ende se retenga el agua, pero que se libere potasio. Se excrete potasio. Por ende, pues se va a dar esta hipocalemia. Pero lo que son las diarreas, pues debe ser unas diarreas crónicas, realmente severas, para poder ver una hipocalemia, debido a que, como ya lo mencionaba, el riñón es el encargado de regular el 80%. Entonces, en una diarrea de 1 o 2 días, pues por lo general no se va a ver una hipocalemia. Lo que son las pérdidas de potasio urinario o renales, pues lo dividimos en dos grupos, de un mayor aporte distal de sodio y agua y por un aumento de la permeabilidad. En el mayor aporte distal de sodio y agua tenemos principalmente los diuréticos, que se los considera una de las causas más comunes de lo que son la hipocalemia en los adultos. ¿Por qué razón? Tenemos esta estructura que ya la conocemos, que es la nefrona, ¿ya? Con lo que es el sistema tubular. Vamos a tener que los diuréticos van a funcionar en el sistema tubulo proximal, ¿ya? En los diuréticos de asa, como la furosemida, o los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida. Y estos tres comparten algo en común, y es que los tres inhiben canales de sodio. Y como ya sabemos, el sodio arrastra el agua o se lleva con el agua. Por ende, si estos canales se inhiben, el sodio no se puede resolver y el sodio va a arrastrar consigo al agua. Todo esto va a llegar hasta la parte final, que es donde se encuentra el túbulo colector, donde tenemos este transportador sodio-potasio, que lo mencioné antes con la aldosterona. Al momento de detectar aquí que llega mucho sodio, se va a activar y por ende pues va a comenzar a resolver este sodio, ¿sí? Y a expensas de eliminar potasio. Por esta razón, pues, esto va a ocasionar una hipocalemia. De igual manera, no es como que resorba todo el sodio. Una cantidad de sodio se va a eliminar. Y si es un uso de diuréticos excesivo, pues, también llegará un momento en que también nos dé una hiponatremia. Tenemos ahora lo que es por cetosis diabética y por la polidixia. A ver, en este caso se los divide como un mayor aporte de agua. ¿Por qué razón? Porque la polidixia, pues, es un excesivo consumo de agua, ¿ya? Entonces, ¿esto qué va a dar? Que el volumen aumente. Entonces, el volumen que va a llegar a los riñones va a aumentar, con lo cual va a aumentar también el filtrado que van a realizar estos riñones. Y este aumento de volumen, pues, como ya sabemos, el agua y el sodio van juntos, va a arrastrar a sodio, que no todo puede ser resorbido, llegando de nuevo a esta parte final, donde de nuevo este intercambiador, pues, se va a encargar de resolver sodio y extraer potasio. En lo que es la cetoacidosis diabética, pues, tenemos que esta patología va a dar una hiperglucemia, es decir, va a alterar lo que es la osmolaridad plasmática, aumentándolo. Entonces, el medio interno o el medio intracelular, para equilibrar esta osmolaridad, va a comenzar a liberar agua y potasio hasta equilibrar estos medios. Pero al momento de este, eliminar agua del medio intracelular al extracelular, va a aumentar el volumen, con lo cual se va a repetir el proceso anterior. Va a llegar mayor volumen a los riñones, va a haber mayor filtrado y lo mismo. Se podría decir que el comienzo en estas patologías es diferente, pero al final el resultado es el mismo. Este transportador sodio-potasio es el que nos va a causar como tal la hipocalemia este, en casi todas estas patologías. Ya, tenemos aquí por un mayor aporte de sodio, donde destaca la pérdida de bicarbonato y los aniones no resorbibles. En este caso tenemos que un anión no resorbible muy importante es es el resultado del metabolismo de las penicilinas. ¿Ya? Y como sabemos, un anión es un ion negativo y un cation es un ion positivo. Y como ya nos han mencionado, lo que son de misma carga se van a repeler y de diferente carga se atraen. En este caso, en lo que es el medio extracelular, estos iones van a ir siempre juntos, un negativo con un positivo, es decir, un anión con un cation. ¿Ya? En este caso, este anión no reabsorbible va a buscar un cation
para ir con él, por así decirlo, o para ir de la mano. Y como lo que más hay en el espacio extracelular es el sodio y casualmente es un cation, pues el anión va a ir con el sodio. Por ende, al momento de llegar todo ese proceso de nuevo hasta lo que es el túbulo colector de este intercambiador sodio-potasio, se va a dar cuenta que está eliminando sodio. Y como el anión no puede viajar solo, por así decirlo, no tiene que viajar con un cation, que el potasio también es un cation, viene esta bomba y le intercambia. Como que le dice, dame el sodio y yo te doy el potasio. Y como el anión no diferencia de uno a otro siempre y cuando sea positivo, pues a él le da igual. Entonces esta bomba reabsorbe el sodio, elimina el potasio y se elimina tanto el potasio como estos aniones no reabsorbibles. En lo que es por la pérdida de carbonato, es el mismo funcionamiento, ya que este también es negativo, también es un anión, pero también necesita un cation. En estos casos, ¿por qué se puede dar esta pérdida de bicarbonato? Puede ser por una alcalosis metabólica o por una acidosis tubular renal de tipo uno y de tipo 2. La tipo uno también llamada distal, y la tipo 2 o también llamada proximal. En estos casos se debe, o estas, ¿por qué causan esto? Pues porque estas no van a permitir que se reabsorba el bicarbonato. Por ende, va a dejar el bicarbonato con el sodio, llega al túbulo colector, donde aquí pues se va a dar este intercambio del sodio por el potasio. Y por último, tenemos lo que son por aumento de la permeabilidad, donde tenemos la hipomagnesemia y la anfotericina B. En este caso, la hipomagnesemia, pues, en lo que es este sistema tubular, túbulo colector, tenemos estos canales. Y ya el compañero lo mencionaba, el ENaC, que permite la entrada de sodio, y el RONCAM, que permite la salida de potasio. ¿Ya? Y la bomba sodio potasio ATPase, que ya la conocemos. Entonces, este magnesio se va a encontrar en este canal Ronca, como se ve en la imagen de acá abajo, como que obstruyendo un poco la salida, ¿ya? Haciendo así que la salida del potasio no sea tan fácil. Es como que tuviéramos un tipo de guardia o guardaespaldas en la puerta que no permite que entren todos, o en este caso que no permite que salgan todos, ¿ya? Entonces, en los casos que hay una hipomagnesemia, es decir, no tenemos este magnesio o se encuentra en poca cantidad, no va a estar este guardia, por así decirlo, que se encontraba en la puerta, sino que va a estar la puerta libre, por lo cual el potasio pues va a salir por este canal sin nadie que lo pueda regular, por así decirlo, ¿ya? Y por ende, se mencionaba en el libro que si no este, solucionamos este problema en pacientes con hipomagnesemia, por más que queramos administrarle potasio o por más que le administremos, el paciente va a seguir con una hipocalemia, debido a que este magnesio pues, no se va a encontrar aquí y no nos va a ayudar a regular esta salida de potasio. Y en lo que es la anfotericina B, pues es un poco parecido, pero en este caso esta anfotericina B no se va a encontrar en estos canales como el magnesio, obstruyéndola, sino que la anfotericina se tiene la funcionalidad de poder sintetizar nuevos canales de potasio. Es decir, si antes existía una puerta, ya viene esta anfotericina B y crea cinco más. Entonces, el potasio, si no puede salir por una, va a buscar la manera de salir por otra, porque ya existen más puertas, que fue la que hizo esta anfotericina B. De igual manera, mi compañero más adelante, pues, ya les va a mencionar otras causas, ya más que nada algunos síndromes, para entender más sobre esta hipocalemia y también sobre su tratamiento. Gracias. Ahora, siguiendo con la exposición, encontraremos también lo que son diferentes síndromes los cuales pueden causar la pérdida de sodio. En primer lugar, hallamos el síndrome de Bartter. Este síndrome, básicamente, en pocas palabras, está caracterizado por la presencia de mutaciones en la porción ascendente gruesa de la asa de Henle, ¿sí? Lo cual pues, pueden llegar a causar diferentes manifestaciones clínicas, las cuales explicaré más a continuación. Ahora, vamos a encontrar, en primer lugar, en la porción ascendente gruesa, y en lo que es este transportador de aquí, que es el transportador de sodio, potasio, 2-cloro. ¿Qué va a pasar? Que pues entran estos iones y va a salir el potasio por medio de este canal de aquí, denominado ROMK. Ahora, en el momento en el que sale el potasio, la luz tubular, va a aumentar, por así decirlo, la positividad de esta misma. Bien, por tal motivo, para tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Se van a reabsorber
otros iones, pero lo hará por medio de una vía paracelular, es decir, entre las dos células, los cuales pues serán calcio o magnesio. Entonces entran estos dos para mantener un tipo de balance, ¿no? Ahora, ¿qué van a pasar con estos otros dos iones? Pues el cloro, gracias a una proteína, bien, denominada Bartina, que es una proteína chaperona, podrá salir al espacio extracelular por medio de estos canales, que son canales de cloro, ¿no? Los cuales, pues gracias, como ya lo había mencionado anteriormente, por esta proteína, pues va a permitir la salida de la misma al espacio extracelular. Ahora, ¿qué va a pasar con el sodio? Que el sodio también va a ir al espacio extracelular por medio de otro canal, que pues será en este caso la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, sale el sodio, en este caso 3 de sodio, obviamente, ¿no? Entran 2 de potasio. Ahora, también encontraremos aquí un tipo de sensor que es el sensor de calcio, que básicamente, en pocas palabras, este sensor va a detectar la cantidad de calcio que se encuentra en el espacio extracelular. Cosa que, pues, si se encuentran grandes cantidades, se van a inactivar estas dos bombas de aquí. Pues recordemos que, pues, gracias a estas dos bombas es que, por así decirlo, van a participar en la reabsorción por vía paracelular de calcio. Ahora, ¿cuáles van a ser las mutaciones o dónde se van a presentar? El Barter tipo 1 pues, va a ser por afección de este transportador de sodio, potasio, 2-cloro. El tipo 2 en el canal RONCA. El tipo 3 en los canales de calcio, de cloro, perdón. Y el tipo 4 en las proteínas chaperonas. Aunque también se menciona un tipo 5 que en este caso pues será en este sensor de calcio, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder? Que, por ejemplo, si este apartado no se reabsorbe sodio, ¿qué va a pasar? De que va a llegar una mayor cantidad de sodio al, al túbulo contorneado distal. Y recordemos qué estructura importante se encuentra ahí en el túbulo contorneado distal, pues la mácula densa, ¿no? Esta mácula densa va a servir como un tipo de sensor. Entonces, esta mácula densa básicamente le va a decir al riñón, ¿sabes qué? Estamos perdiendo bastante sodio. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a iniciar con lo que es este sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Y bien, y si recordamos, en el túbulo colector vamos a hallar, por así decirlo, un canal, el cual pues va a aumentar su expresión al momento en el que llega la aldosterona, cosa que pues empieza a reabsorber y a reabsorber y a reabsorber sodio, ¿no? Y recordemos que la aldosterona hace que, en este caso en el túbulo colector, se reabsorba sodio y se elimine potasio. Igual esto lo explicaré en la siguiente diapositiva más a fondo. Entonces, si se expulsa potasio, pues vamos a encontrar, en este caso, pues una hipocalemia, una hipopotasemia, al igual que también una alcalosis metabólica. Y en este caso, pues se preguntarán por qué. Tomando como ejemplo esta imagen de acá, ya que está como un poco más explicado, había mencionado que en el túbulo colector vamos a hallar lo que es un canal de sodio debido a que, pues, como ya lo había mencionado, la mácula densa va a servir como un sensor. Va a partir de las células mioepiteloides, se libera renina y luego sigue con toda esa cascada para hasta liberar aldosterona. Entonces, llega la aldosterona, aumenta la expresión de este canal, se reabsorbe y se reabsorbe y se reabsorbe sodio, y a cambio se elimina potasio. Y si se elimina potasio, ya había mencionado que, pues, va a suceder o va a suscitar en este caso una hipopotasemia. Pero también hay que tener en cuenta de que al momento en el que se elimina potasio, en las células intercaladas alfa también vamos a eliminar hidrógenos. ¿Y esto es debido a qué? Debido a que uno está reabsorbiendo una mayor cantidad de sodio, ¿no? Entonces, el potasio no va a ser suficiente. Por tal motivo, estas células intercaladas alfa van a expulsar o a secretar, en este caso, lo que son hidrogeniones. Y si no tenemos hidrogeniones, vamos a contribuir a la aparición de una alcalosis, en este caso, pues metabólica. ¿Ya? Bueno, eso es lo que es el síndrome de Bartter. Ahora encontramos lo que es el síndrome de Kittelman. Esta se va a presentar en el túbulo contorneado distal. Básicamente aquí vamos a hallar lo que es un cotransportador, pues
porque entran dos en este caso, de sodio y cloro. Bien, pero ¿qué pasa aquí? Que este cotransportador pues no va a funcionar. Bien, y ahora no tenemos sodio intracelular. Entonces, ¿qué va a pasar si no tenemos sodio intracelular? Que va a haber una mayor expresión, por así decirlo, o una mayor función de este canal, de este contratransportador vasolateral, porque es que pues, se encuentra lo que es el intersticio y luego lo que es capilar, ¿no? Va a aumentar lo que es la funcionabilidad de esta. Y ahora, ¿cómo se traduce esto? Bien, nosotros si no tenemos sodio intracelular, pues vamos a tratar de sacar sodio desde el intersticio, ¿ya? Desde el intersticio o, pues sí, desde el intersticio, ¿no? Bien, entonces, desde el intersticio o desde el plasma. Bueno, vamos a tratar, como ya lo dije, tratar de reabsorber sodio, pero no desde la luz o desde el lumen urinario, porque no nos vale esta bomba de aquí. Entonces vamos a usar esta bomba acá para tener sodio intracelular. Bien, pero recordemos que aquí utiliza calcio. Entonces, vamos a también aumentar la funcionalidad de esta misma. Vamos a estar nuevamente reabsorbe y reabsorbe y reabsorbe y reabsorbe y reabsorbe calcio. Por tal motivo, una de las sintomatologías principales de este síndrome es que vamos a tener una hipocalciuria, ya, bajo niveles de calcio, pues en orina, ¿no? Ahora, entonces si entra calcio, bastante calcio al interior de la célula, ya tenemos suficiente calcio para hacer este intercambio de sodio. Bien, entonces ya podremos meter sodio al interior de la célula, ¿ya? Desde el intersticio, desde la sangre, o sea, no, bueno. Este, ahora, ¿qué va a pasar también aquí? ¿Ya? Nosotros, no tenemos sodio en el espacio intracelular como ya lo había mencionado. Bien, ahora, va a suceder en este caso de que también al nosotros sacar sodio, por así decirlo, desde la sangre, al igual que desde el intersticio, bien, estaremos contribuyendo en este caso a una hiponatremia, ¿ya? Ahora, tomando en este caso este, esta imagen de acá también como ejemplo, si no tenemos sodio o si no estamos reabsorbiendo nada de sodio aquí, trataremos de reabsorber sodio desde otro lugar. Por tal motivo es que también aquí este, se empieza a hacer uso de esta otra bomba, ¿no? Que es la bomba de sodio, la cual se halla en el túbulo colector. Entonces, vamos a liberar, ya lo había mencionado anteriormente, ya, molécula densa, bueno, todo esto. Llega a altos niveles de sodio porque no se reabsorbe, ya no se está reabsorbiendo nada de sodio. Va a llegar a bastantes niveles de sodio, en la mácula densa, ¿ya? Entonces, pues va a secretar, me había mencionado en un principio, renina, bueno, llega toda esa cascada hasta secretar aldosterona, aumenta la expresión de esta y se reabsorbe y se reabsorbe y se reabsorbe sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Se reabsorbe sodio, se bota potasio. Y si se bota potasio, se bota hidrogeniones. Y si se bota hidrogeniones, pues estamos contribuyendo a una alcalosis metabólica. Entonces, ya eso es todo el apartado del síndrome de Guillain. Ya. Básicamente, disfunción de este canalcito que vemos aquí. Luego en el síndrome de Liddle, ¿qué va a pasar aquí? Que pues, va a haber una por así decirlo, una hiperfuncionalidad de este canal de sodio ubicado en el túbulo colector, que ya lo hemos mencionado varias veces en lo que va de la exposición. Entonces, una de las características importantes de aquí es que este canal va a funcionar de forma independiente, ¿ya? Sin necesidad de aldosterona. Va a funcionar de forma independiente. Entonces, si funciona de forma independiente, va a estar botando y botando lo que es potasio. Es decir, va a estar secretando y secretando y secretando. Al igual que hidrogeniones, produciendo casi la misma sintomatología que la anterior. Bien, entonces, también hay que recordar de que si uno tiene una reabsorción excesiva de sodio, va también a contribuir a la aparición de hipertensión.
Bien, cosa que también es una de las manifestaciones clínicas de este síndrome. Listo. A ver, ahora, ¿qué va a pasar también? De que, en este caso, este de aquí no va a responder a tratamiento con la espironolactona, que obviamente pues va a ser un competitivo en los receptores de aldosterona, porque no estamos necesitando aldosterona. En este síndrome no está necesitando aldosterona, es este canal el afectado. Entonces, ¿qué podríamos utilizar? Pues la amilorida y el triamtereno, que pues estos de aquí van a inactivar, por así decirlo, lo que es este canalcito que podemos visualizar aquí, que es de sodio. Listo. Ahora, otra causa también de pérdida de sodio puede ser, pues, lo que es la deficiencia de esta enzima que vemos aquí, que es la 11-beta, 11B hidroxiesteroide deshidrogenasa. Bien, la cual pues esta, a ver, se menciona en primer lugar de que el cortisol puede llegar a tener cierta actividad mineralocorticoide. Bien, pero para tratar de evitar esto y que funcione, por así decirlo, de forma similar que la aldosterona, está lo que es esta enzima, que va a transformar el cortisol en cortisona. ¿Ya? Y si no tenemos esta enzima, pues el cortisol puede funcionar como aldosterona. Y ya habíamos mencionado, la aldosterona pues va a facilitar en este caso la reabsorción de sodio, la salida de potasio al igual que la salida de hidrogeniones, dando consigo pues una hipocalemia. También se menciona lo que es un hiperaldosteronismo. Bien, el hiperaldosteronismo pues puede estar dado en este caso por un tumor en la glándula suprarrenal, la cual pues si tenemos un tumor en esta glándula, recordemos que ahí este, se secretan, se secreta en este caso lo que es la aldosterona, pues puede obtener una mayor cantidad de aldosterona, ¿ya? Provocando de esta manera pues una mayor reabsorción de sodio y con esto pues disminución de potasio. Y bueno, básicamente es casi todo lo anterior. Ahora, hay que tener también en cuenta otras consideraciones, de que las dietas hipocalóricas, ya creo que al inicio de la exposición se había mencionado que dietas hipocalóricas pueden llegar a causar también bajos niveles de potasio, por el simple hecho de que no se está consumiendo los niveles de potasio adecuados. Menciona también que el cisplatino, los aminoglucósidos, la anfotericina B también pueden causar esto. Ya había mencionado, por ejemplo, la anfotericina B, cuál es el mecanismo específicamente que puede causar la pérdida de potasio. Diciendo también que la plasmaféresis, si se usa, o sea, la plasmaféresis, pues, obviamente es el retiro del plasma, ¿no? Y si retenemos plasma, también está retirando potasio. Pero dice que si se usa albúmina, puede haber hipocalemia por dilución. Es decir, que pues habrá niveles, por así decirlo, adecuados de potasio, pero debido a la cantidad de albúmina, pues va a haber una hipocalemia. Por tal motivo, una de las recomendaciones es el utilizar 4 milimol de potasio por cada litro de solución de albúmina administrado en feris, o luego una plasmaféresis en este caso. Bien, ahora sí, ya para ir más o menos terminando, encontramos lo que son las manifestaciones clínicas. Serán principalmente cardíacos, neuromusculares y renales, así como alteraciones endocrinas y metabólicas, las cuales iremos explicando más o menos cada uno a detalle. Esto porque estará dado por una hiperpolarización de la membrana. ¿A qué nos referimos a esto? Por ejemplo, en el apartado cardíaco, ya tenemos en este caso aquí les puse una imagen del potencial de acción cardíaco. Vamos allá, que o sea, como ya se ha estudiado anteriormente en fisiología, ¿ya? Entra sodio, se produce la despolarización, ¿ya? Y luego se encuentra lo que es esta meseta, bien. O sea, el potencial de acción cardíaco tiene varias fases, encontramos esta meseta, donde ya en el momento en el que se produce la repolarización, se da la entrada de calcio. Se da la entrada de calcio y la salida de potasio. Ya la salida de potasio, pues para tratar de llevar por así decirlo, este potencial de acción a su inicio. Pero ¿qué pasa aquí? De que, por ejemplo, aquí vemos de que sale y sale y sale y sale este potasio. Bien, pero en una hipocalemia no tenemos potasio. Y si no tenemos potasio, esto de aquí, pues va a estar
hiperpolarizado. ¿Por qué? Porque se va a agrandar, o sea, no tenemos potasio, va a tener o va a causar, por así decirlo, que esto lleve o sea, de que esto se agrande, ¿ya? Porque no tenemos potasio. ¿Por qué? Porque tienes que estar sacando potasio de donde no tiene para llevar esto a niveles normales. Bien, eso es una explicación sencilla. Ahora, ¿cómo se va a manifestar esto? Si está hiperpolarizado, bien, si está hiperpolarizado, pues encontraremos en este caso, en el electrocardiograma, un descenso de la onda T, ¿ya? Como se visualiza aquí. Un descenso o un aplanamiento de la onda T, dependiendo también del grado de hipocalemia que presente el paciente, al igual que la aparición de la onda U. Eso básicamente es lo más, lo más destacable en este caso del apartado cardíaco, pero también más aparte de que el hecho de que, por ejemplo, de que una persona tenga o veamos en un EKG que tiene un aplanamiento tan excesivo de la onda T, puede llegar también a ser, sí, puede llegar también a ser, por así decirlo, o a contribuir a la aparición de arritmias cardíacas, como también de extrasístoles ventriculares o auriculares, que eso ya de hecho lo hemos estudiado ya lo hemos estudiado en otras clases de cardiología, ¿no? Bien, eso es por el apartado cardíaco. Aplanamiento de onda T o descenso de onda T y aparición de onda U, ¿ya? Pero también pueden haber ciertas ocasiones en las que este aplanamiento de la onda T puede llegar a dar un efecto de que la onda T, por así decirlo, o de que exista un alargamiento del segmento QT, bien, el segmento QT, pero no es así, o sea, no está alargado, porque esta es la onda U, pero el hecho de que está aplanado puede llegar a dar cierta apariencia de que está alargado, ¿no? Ahora, en el apartado neuromuscular, una de las principales características es de que el paciente va a presentar lo que es estreñimiento, ¿ya? Va a haber una baja actividad motora en este caso. Eh, ¿Qué va a pasar si presenta estreñimiento? De que, por ejemplo, si ya tenemos, o sea, si tenemos niveles de potasio muy disminuidos, puede llegar a causar un hilo paralítico, es decir, que ya, pues, los intestinos no se mueven, se quedan ahí. Ahora, también otra de las características de estas manifestaciones clínicas es de que, por ejemplo, mencionaba de que el potasio puede llegar a tener cierta actividad vasodilatadora. Entonces, si no tenemos potasio, va a haber una hipoperfusión, en este caso, pues, de los músculos. No llega suficiente sangre, entonces, pues, esta hipoperfusión puede llegar a causar lo que es una rhabdomiólisis. Bien, ahora, tenemos también, ya había mencionado en un inicio, que dependiendo de la cantidad de potasio que tenga el paciente, pues van a presentar lo que son las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, de niveles o en una hipopotasemia o una hipocalemia leve, entre 3,5 a 3, no habrán síntomas específicos, pero sí debilidad y estreñimiento. De 2,9 a 2,5, que esto aquí ya correspondería a una moderada, va a haber necrosis muscular, y de una 2,4 a 2 milosmol por litro, va a haber parálisis flácida, insuficiencia respiratoria, ya. Pero eso sí, las manifestaciones cardíacas, pues, van a presentarse ya en estos niveles. Pero, por ejemplo, mencionaba también de que el hecho de que la persona presente manifestaciones cardíacas va a también depender del antecedente que esta misma tenga. Por ejemplo, si tiene antecedente de infarto agudo de miocardio o de algún tipo de enfermedad coronaria, o puede ser también hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Son estos factores predisponentes los cuales también pueden llegar a, por así decirlo, al paciente a que presente lo que son estas manifestaciones clínicas. Ahora pasamos a lo que es el tratamiento, que es la última parte. En este caso, ya se había mencionado también de que es necesario reemplazar el déficit, diagnosticar y tratar la causa subyacente. Nosotros no estaremos perdiendo potasio solo así por así. ¿Sí?
podemos estar perdiendo potasio por algún tipo de causa, ya sea un hiperaldosteronismo primario. Este, también mencionaba de que en este caso, el tratamiento más efectivo es el uso de cloruro de potasio, que es el que más, o sea, por así decirlo, el estándar que generalmente se usa. Ahora, dice que el bicarbonato de potasio se va a utilizar en diarrea, ojo, en acidosis tubular renal. ¿Por qué nosotros utilizamos bicarbonato de potasio en una diarrea? Nosotros al momento, o en un paciente que presente diarrea, pues también estará, pues, botando tanto potasio, al igual que bicarbonato, ¿no? Por ese motivo es que se utiliza lo que es el bicarbonato de potasio, ¿bien? Pero en una acidosis tubular renal es, por así decirlo, es un poco diferente, porque aquí vamos a tener acidosis tubular renal de tipo 1 y de tipo 2, pero la característica principal de estas mismas es que no va a existir una correcta absorción de lo que es el bicarbonato en el túbulo contorneado proximal y en el distal. ¿Ya? Entonces, si no se reabsorbe bicarbonato y estamos botando bicarbonato, tenemos que utilizar el bicarbonato de potasio. Encontramos también lo que es que el fosfato de potasio en pacientes con hipopotasemia, o sea, podemos utilizar el fosfato de potasio en pacientes con hipopotasemia e, y hipomagnesemia, que esto ocurre en el síndrome de Fanconi. En pocas palabras, mencionan que el síndrome de Fanconi no es más que, por así decirlo, el que no se reabsorban lo que son solutos en el túbulo contorneado proximal. Entonces, hay que también recordar que en el túbulo contorneado proximal es en el lugar donde se llega a reabsorber mayor cantidad de solutos, ¿ya? Especialmente también fosfato, ¿bien? Entonces, si no se reabsorbe fosfato en el túbulo contorneado proximal, al igual que pues, otros solutos, se puede utilizar fosfato de magnesio, fosfato de potasio, perdón, fosfato de potasio para el tratamiento de esta hipocalemia, ¿no? También recordar de que tiene que tratarse siempre, siempre que el paciente tenga hipomagnesemia, siempre se tiene que tratar, ¿ya? Anteriormente el compañero Daniel había mencionado de que, por ejemplo, el magnesio pues va a servir como un tipo de tapón, por así decirlo, para que no se escape sodio de manera, potasio, potasio, de manera desmesurada, porque si estaremos botando y botando y botando potasio, pues hay que también llegar a investigar algo que es la hipopagnesemia, porque estas dos suelen ir de la mano. También se debe evitar soluciones glucosadas, ¿ya? Recordemos que nosotros, al momento de utilizar soluciones glucosadas, podemos también contribuir a la secreción de insulina. Ya la insulina va a permitir que el potasio pase del espacio extracelular al intracelular, contribuyendo a la aparición de una hipopotasemia o una hipocalemia. Ahora, diferenciar también si las pérdidas son renales o digestivas. Ya vuestra renales en este caso, ¿no? Renales, el potasio urinario tiene que ser mayor a 15 miliequivalentes por litro y digestivas menor a 15 miliequivalentes por litro. Secundarias a pérdidas renales o gastrointestinales, se debe hacer una reposición de 10 a 20 milmol por hora de potasio, ¿no? Pero en este caso, si existe un riesgo de vida, se puede hacer uso de hasta 40 milmol por hora. Menciona también que el bloqueantes de canales de sodio, ¿ya? Bloqueantes de canales de sodio, sí, pueden llegar a usar bloqueantes de canales de sodio, antagonistas de receptores de aldosterona. Estos bloqueantes de canales de sodio, pues ya lo había mencionado pues, anteriormente, cuáles son, la amilorida y el otro, ¿no? Ahora, siguiendo, encontramos lo que es el tratamiento, donde tenemos que aquí utilizar la necesidad base, o sea, tenemos que calcular, en este caso, o sea, obviamente hacer un cálculo, ¿no? Donde usamos la necesidad base al igual que el déficit, bien, para calcular este mismo. Pero hay que tener también en cuenta diferentes consideraciones, que por vía periférica nosotros podemos mandar máximo 40 mil equivalentes por litro. ¿Por qué? Pues porque funciona que esto puede llegar a ser un poco irritativo para la vena. Podemos llegar a quemarla, por así decirlo, eso era lo que se mencionaba, ¿no? Pero por vía central podemos mandar hasta 50 o 60 mil equivalentes por litro, pero por el simple hecho de que, por así decirlo, el calibre de las paredes de estas venas pues suele ser un poco mayor y suele ser más resistente. Pero lo podemos mandar máximo con una velocidad
de hasta 10 mil equivalentes por litro. Entonces, tenemos este cálculo aquí. Necesidad base, 1.000 equivalentes por litro. ¿Qué pasa el paciente? Pues se lo multiplica por uno, ¿no? Pero en otros lugares o en otros artículos suelen llegarte a mencionar de que la necesidad base es de 1 a 3. Pero igual esta fórmula de aquí me la pone de esta forma. Y el déficit, utilizamos una constante, que en este caso es 50, y el equivalente es por los kilogramos que pesa la persona por el porcentaje que ha perdido de potasio. ¿Cómo calculamos o cómo sabemos cuál es este porcentaje? Aquí les puse una tablita que esto ya nos resume básicamente esto. Donde de entre 3 a 3,5 el paciente ha perdido un aproximado de 5%, de 2,9 a 2,5, un 10%, de 2,4 a 2, pues un 15%. Dependiendo de los niveles de potasio del paciente, pues nosotros podemos saber cuánto de potasio, o sea, cuánto es el porcentaje de pérdida. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Pues vendrían a ser estas ampollitas aquí de potasio, ¿no? Soletrol K, el cual menciona que cada mililitro tiene 2.000 equivalentes de potasio. Cada ampolla es de 10 mililitros, entonces cada ampolla va a tener 20.000 equivalentes, ¿ya? Ahora, aquí les traigo un ejemplo de cómo poder calcular esto. Paciente de 65 kilogramos de peso corporal con potasio de 2,8 mil equivalentes por litro. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros, en la necesidad base, pues obviamente multiplicaremos, en este caso, 65 por 1, ¿ya? Dándonos una necesidad base de 65, obviamente. Y a esto hay que sumar el déficit. El déficit, en primer lugar, pues hay que realizar lo que está aquí dentro del paréntesis. Vamos a, entonces, o entonces será 50 por 65, que es el peso del paciente. Y luego, al resolver lo que está aquí en el paréntesis, lo multiplicamos por el porcentaje, que en este caso es 10, pero no lo vamos a multiplicar por 10. Y se preguntarán, ¿por qué? Porque esto aquí está en porcentaje. ¿Ya? Entonces será 0,10. Bien, porque recordemos que el 100% va a corresponder a 1. Ya en matemáticas, 100% para realizar un cálculo siempre va a ser 1. Entonces, 10% pues va a ser 0,10. ¿Y por qué va a ser 10? Por el simple hecho de que el paciente tiene 2,8 mil equivalentes por litro, lo cual pues se encuentra en este rango de acá. Y esto aquí pues nos da un resultado de 390 mil equivalentes potasio. Y esto aquí pues hay que dividirlo para el número de horas del día, ¿no? Para saber cuánto vamos a tener que pasar por hora. Y nos dará un resultado de 16,5. Pero esto aquí pues no está con la regla que mencioné anteriormente, que era de 10.000 equivalentes por hora. Por tal motivo, tendríamos que pasar pues 8.000 equivalentes por hora por 48 horas, porque obviamente es la mitad, ¿no? Pero menciona que puede llegarse a utilizar lo que son dos vías, ¿ya? Para tratar de agilizar un poco más el proceso. Pero esto aquí pues no lo haremos a partir de la misma solución, sino que tenemos que hacer dos, ¿ya? Para mandarlo pues en dos vías diferentes. Entonces podemos mandar 8.000 equivalentes por 48 horas o 16 por hora por 24 horas si se usa dos vías periféricas. Pero tenemos que hacer dos preparaciones, por así decirlo. Pero igual esto va a depender del tratante, si quiero o no hacer esto. Bien, ¿cómo vamos a preparar esto? En una solución salina, al 0,9 vamos a tener siempre 1.000 mililitros. ¿Y nosotros para qué preparar esto? Ya, había mencionado que por vía periférica mandamos 40, podemos mandar hasta 40.000 equivalentes por litro. Ya, revisando en otros artículos menciona de que, por ejemplo, el tratamiento estándar por periférica siempre va a ser 40.000 equivalentes por litro. Ahora, ¿cómo vamos o sea, si podemos mandar 40, ¿cómo vamos a hacer esta solución, por así decirlo? Entonces, de 1.000 mililitros que viene de la solución salina al 0,9, vamos a sacar 20. ¿Por qué vamos a sacar 20? Porque recordemos que cada ampolla de 10 mililitros tiene 2.000 equivalentes. Entonces, cada ampolla va a tener 20.000 equivalentes de potasio. Entonces, 20 mililitros son dos ampollas. Y en dos ampollas vamos a tener 40.000 equivalentes. ¿Ya? Porque cada mililitro tiene 2.000 equivalentes. Entonces, 2 por 2, pues 40. Este, 40 mililitros de soletrol A, o pues en este caso 40 mil equivalentes, ¿ya? Dándonos pues los 1.000 mililitros.
Lo cual, entonces, 100.000 miliequivalentes, no, 100.000 mililitros, hay 40 miliequivalentes, en este caso de potasio, tenemos que saber cuántos mililitros habrá en 8 miliequivalentes para poder saber cómo lo vamos a pasar. Y esto pues lo vamos a hacer en una regla de 3. Tenemos que 40 miliequivalentes ya vamos a encontrar en 1.000 mililitros. ¿Bien? Entonces en 8 vamos a hallar 200. ¿Por qué? Pues porque hacemos una regla de 3. 40 por 1.000 lo dividimos para 8. Y esto te va a dar 200. ¿Y para qué queremos eso? ¿Y para qué queremos este valor? Obviamente hay que tener en cuenta este valorcito de acá. O sea, lo que vamos a estar pasando por hora. Pues para saber cómo lo vamos a pasar, obviamente, ¿no? Entonces, sería 20 mililitros de cloruro de potasio en 980 de solución salina al 0,9, donde lo tendremos que pasar a 200 mililitros por hora, pues porque nosotros obviamente no sabremos cómo pasar 8.000 equivalentes por hora, tenemos que pasarlos en mililitros. Ya por ese motivo hacemos este cálculo, para pasarlo en mililitros, obviamente, ¿no? Entonces, pasaremos 20 mililitros de cloruro de potasio en 980 de solución salina al 0,9, lo pasaremos pues a 200 mililitros por hora. Y así pues corregiríamos en este caso lo que es este déficit de sodio, de potasio, perdón. Y listo. Eso sería todo por mi intervención y por parte de la exposición. Gracias.